¿Cómo están? Buenas tardes, una edición más de Sin Vueltas aquí a través de Unicanal. Messieurs, ¿Cómo va? ¿cómo están? Bien. ¿Todo bien? Parlez-vous français? Oui. Comment ça va? À l'aise Ça va les bien? Blue. Et toi? À l'aise les Blue. Hoy, por supuesto, ustedes saben, mi Sí. sangre gala está de fiesta Pero hoy. tu pañuelo no acompaña hoy. Sí, ¿no? acompaña con uno de los colores. Ok. Parcialmente. En realidad puedo ir usando porque tiene 4 colores y los 4 coinciden con los colores de la bandera de Francia. Por supuesto, ustedes saben que yo soy Gonzalier, Ah, claro. Oscar Gonzalier. Yo soy gogoso, eso de verdad. Me van a barrer 3 años, pero es de verdad eso. ¿Qué pasó? Que soy gogoso. Sí, está. De verdad te digo. Está. no es Pedro, ¿cómo estás? gojoso, Buyají? gojoso. No, gogoso Sí, es al Gojoso. final. ¿Sí? De verdad. Ah, mira vos. Sí, está bien. Bueno, sí, bien. Hoy De se hecho, fue mi papá todo se llamaba Mi Petit. candidato era para que Bélgica. ¿Mm? También. ¿Cómo se llama tu papá? De verdad, claro. ¿Eh? Petit. Claro, mi papá se llamaba Petit porque él ya era el último último. chico que iba a tener, Claro. mi abuelo. Ah, Sí, yo le conozco a unos cuantos John Michael, pero Ruiz, ¿verdad? Bueno, no, sí. Mi Que te das candidato era, cuenta, nos respeten a los muertos. bueno, era Bélgica. Lo dije esta mañana Sí, ya directamente. yo soy fanático Belga. de los waffles belga. Para mí, Por favor. Bruselas es una de las ciudades más hermosas. De hecho, tengo pues, por el lado de mi mamá, ¿verdad? Ascendencia belga. También. Hablamos Hablando un poco, flamenco en serio, en de casa. verdad, la Sí. gente esperaba que pase Brasil, ¿verdad? O sea, era Pero como... claro, Todo el si era la mundo. favorita. Entonces, yo Todo, no estoy ¿verdad? siguiendo mucho, pero como Te es estás el mundial de las farreando, sí. sorpresas, No, yo es- pensaba que Bélgica podía pasar. No. Uno, a ver, Ya yo, después de lo de Alemania, si a mí, después de si a mí todo, me yo preguntaban esperaba que pase hoy, Bélgica. yo te decía, yo creo que hasta acá Bélgica. Claro. Un equipo en Claro. formación relativamente joven, con unas estrellas, Hizo un pero buen papel. digamos, se le terminaba su combustible generalmente en instancias muy decisivas en algunos Sí. puntos. Y sobre todo también Hoy una a sorpresa. quién le enfrentaba, ¿verdad? Claro, Otra vez si ¿verdad? le enfrentaba a ponerle a, no Y a- sé, Suecia. Y claro, y a un ¿verdad? Brasil que venía caminando Sí. hasta Y que acá, era digamos, el con único fuerte que suficiencia. quedaba de algún- Para mí, el Y se único quedó que El, fuera. quedaba- el único sudamericano, y de el hecho, único latinoamericano. fuerte. Sí. Claro, y Uruguay también Lo quedó fuera favorito de hoy, inicial. mañana. que se le terminó también el combustible a un equipo uruguayo Qué que va a pena. sentir ahora el recambio, ¿verdad? Y, Uruguay era mi Y ficha eso. sudamericana, en realidad. pero bueno, mañana veremos si Rusia puede enfrentar a Croacia y A cómo ver. le va a Suecia. Sí, También yo, mañana creo que, yo creo que juega Francia frente a sale Inglaterra. campeón, pero quisiera que salga Croacia. Y no sabemos porque... ¿Qué pasa una final Rusia-Brasil? Yo quiero que salga Bélgica. Rusia-Francia. Y no, Ah. puede ser. Pues sí, ¿por qué no? Rusia-Francia. Ahora, Rusia-Bélgica, en la ¿Cómo va a final, estar- digo, cómo va a estar Putin ahí? comencemos a ver otras cosas, ¿verdad? Una final de... Vamos a ver cómo le va. Bueno, hoy tenemos 2 temas muy importantes. Sí. En agenda todavía no se define quién es el ministro Y lo de mencionábamos, Educación o ¿verdad? la ministra, lo Ayer mencionamos lo hablábamos ayer, en este mismo y segmento. se está debatiendo entre los distintos sectores, Así es. ¿sí? Entonces nosotros queremos proponer parte de ese debate hoy aquí en el programa. Y también va a estar con nosotros el... Y acá es lo que tenemos el problema, pues. Senador proclamado. Doctor, nomás así. Él es expresidente, senador vitalicio según algunos, Y senador proclamado. Proclamado. electo y proclamado y hasta ahí. Hasta ahí. ¿Verdad? No pudo hacer todavía en el crecido. Entonces, Sí. vamos a hablar con el doctor Oscar Nicanor Duarte Fruto también, que va a estar con nosotros. Proponemos hacer la primera pausa del programa. A la vuelta arrancamos ya con el tema de educación. ¿Cómo? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y cómo es él? Diría alguien por ahí. Tiene que ser ministro o la ministra Sí. de Educación. Vamos a la pausa y volvemos. Bueno, estamos volviendo y vamos a introducir, Sí. bueno, ya hicimos la introducción de hecho, pero vamos a saludar directamente a los invitados para poder tener ya la palabra a cada uno. Está Miguel Mareco con nosotros, que es titular de Senade. Miguel, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches para vos, los compañeros y a la amable audiencia, a las órdenes. Está Oscar Chertina de Juntos por la Educación. ¿Cómo estás? Gracias por ¿Qué acompañarnos. tal, Toto? ¿Qué tal, Felipe? Mariana, Pedro, ¿cómo están? Bueno, Valeria, también del Fondo de la Excelencia. ¿Cómo estás, Valeria? Gracias por acompañarnos. Sí, un gusto estar acá. Bueno, ¿cómo tiene que ser él o la ministro o ministra Violeta o Valeria. de Educación? Y si le preguntan ahí, ya empieza la discusión, me parece, ¿verdad? ¿Cómo tiene, Miguel, ustedes están viendo un perfil, hablaron, debatieron, evaluaron? E incluso hablamos con el presidente electo el día de ayer. Fuimos convocados en base a una agenda donde solicitamos y él le recibe a todo, que es lo positivo, ¿sí? Ya creo que habló con Juntos por la Educación, habló con algunos gremios, etcétera. Está buscando el mejor perfil para que no ocurra lo que ocurrió en 2 periodos de gobierno, 7 ministros en 10 años. No hay planificación de educación como política de Estado que pueda sustentarse. Entonces conversó con nosotros, coincidimos, nosotros somos técnicos, hablamos de las necesidades reales que todo el mundo conoce, el tema FONACYT, de la modificación
la articulación que él quiere hacer desde el Ministerio de Educación y Ciencias con el SNPP para una inserción laboral rápida al mundo del trabajo, no precisamente educación dual, y otros temas técnicos que con el presidente ayer conversamos. Estuvo con nosotros también el miembro del CONACYT, el ingeniero Ramón Iriarte, PhD, residido en Japón, exdirector de Educación Técnica del MEC, y fue una reunión muy técnica. Y la lectura política y técnica es importante porque él va a estar 5 años y quiere dejar la semilla de la verdadera reforma educativa. Por lo tanto, está hablando con todos los actores para la toma de decisiones de buscar, no como dicen los amigos, quién va a ser el ministro, el mejor equipo que pueda estar en este momento muy difícil de la educación paraguaya al frente del MEC. Óscar, ustedes conversaron también con, o el grupo de Juntos como gremio, digamos, conversó, o como nucleación, mejor dicho, con el presidente, evaluaron también perfiles, hablar de alguien que esté hoy dentro del cuadro del ministerio, alguien que venga afuera. ¿Qué hablaron con el presidente? Una aclaración, nosotros no necesariamente nos reunimos todavía con el presidente, pero sí hemos hablado con el equipo de transición. Y ahí un poco lo que decía Miguel, yo creo que vale la pena dar cuenta. Primero de que tenemos que dejar de lado aquella visión de que una sola persona va a venir a salvar, digamos, todos los problemas de la educación paraguaya. Yo creo que es tan importante la definición del ministro como la definición del equipo que va a acompañar efectivamente al ministro. Y es decir, ahí sí nosotros, en función a nuestra experiencia en estos últimos años, podemos aportar algunos lineamientos o características que consideramos fundamentales para ese efecto. Primero que tenemos que dar cuenta de que tiene que ser un equipo que realmente tenga mucho coraje. Mucho coraje porque creemos que la educación requiere de transformaciones profundas y muy importantes que necesariamente se tienen que dar en los próximos 5 años. ¿Sí? Por un lado, entonces estamos hablando de un equipo con mucho coraje, con un compromiso ético con la causa enorme. Eso significa que deben de conocer realmente la envergadura del desafío que tienen por el frente. O sea, es decir, como muchas veces decimos, yo creo que en este caso en particular no hay tiempo de seguir aprendiendo. La gente tiene que conocer el sector. Un compromiso ético con la causa, pero también con una suficiencia, una capacidad técnica y una competencia profesional que realmente permita dejar de lado la discrecionalidad en los procesos de formulación de políticas públicas, tal cual como se ha venido haciendo en gran parte de estos 29 años de gestión democrática. Y por último, un equipo altamente técnico profesional que dé cuenta que los procesos de transformación de un sistema educativo no se gesta desde la centralidad de un Ministerio de Educación y Ciencias sobre 15 de agosto. No se gesta mediante unos chubascos de políticas educativas que puedan surgir desde esa centralidad, sino que eso se construye en consenso y con participación con la comunidad educativa. Desde las 8.700 instituciones escolares a lo largo y ancho del país. ¿Qué quiere decir eso? Señores, necesitamos un consenso muy importante y una alineación de todos los actores políticos, sociales, en función a esta causa educativa. Decía Miguel, equipo, hablaba Óscar Valeria de coraje, y uno piensa o escucha, o por lo menos escuchó hace días, que deberían cerrarse un montón de instituciones educativas, centralizarlas en grandes sitios o centros de educación e interconectar, digamos, a la población. Eso sin duda amerita coraje, porque hay gente que va a saltar. El chico está a 2 kilómetros de una escuela y tendrá que ir a 10 o 15. Pero independientemente a eso, la calidad de la educación también, imagino, es parte no solamente de ese coraje de tomar decisiones estructurales, ¿verdad? ¿Cómo evalúan ustedes desde el fondo que eventualmente trabaja con un ministro, viene otro y viene otro, y que parece que cada uno tiene una política o una visión acerca de la educación? Sí, yo, para poner en contexto, el Fondo para la Excelencia en la Educación y la Investigación realmente está conformado por el ministro de Hacienda, el ministro de Educación y el ministro de la Secretaría Técnica de Planificación y miembros del sector privado. Entonces está también conformado por los propios ministros del Poder Ejecutivo. Y hay uno que cambia, o sea, que cambió 7 veces en 2 periodos, ¿verdad? Sí, yo estoy representando ahora un proyecto que está aprobado por el Fondo para la Excelencia, que es el proyecto de transformación educativa, que justamente habla de lo que los compañeros están hablando acá, de plantear un proceso de diálogo amplio a nivel nacional para justamente discutir primero que nada ese tipo de decisiones, de políticas,
y tomar, digamos, llegar a un consenso, a un pacto social para determinar cuáles son las estrategias a largo plazo que necesita la educación en Paraguay y una hoja de ruta de acá a 5 años. Cuando nosotros hablamos de calidad, no hablamos solamente de quizá lo mal que le está yendo al país en algunas de las pruebas estandarizadas, ¿verdad?, que estamos teniendo a nivel nacional y otras que se están tomando a nivel internacional, sino que estamos hablando de una cuestión un poco más compleja. La Constitución Nacional no solamente garantiza el derecho a la educación, sino que habla de un desarrollo pleno de la personalidad humana, el tema del respeto a los derechos humanos, a los principios democráticos, que es una cuestión mucho más amplia, digamos, que necesita ser debatida a nivel nacional y con todos los sectores, docentes, padres, organizaciones de la sociedad civil y el propio MEC liderando ese proceso para poder, digamos, tener un pacto social que sustente esas políticas públicas que necesitamos. Felipe, Mariana y Pedro. Miguel, estamos ante un tironeo subterráneo entre lo técnico y lo político. Por un lado, Juntos por la Educación, voy a armar yo mi mapa, ¿verdad? Juntos por la Educación, el Fondo de la Excelencia, buscando por una candidatura o una candidata. Y por otro lado, los gremios, sindicatos, directores, algunos políticos, buscando por otra candidatura. ¿Esa es la realidad o...? Nosotros analizamos eso anteayer, pero ayer cuando hablamos 2 horas con el presidente futuro, llegamos a la conclusión de lo que a él le interesa es esto que hizo el gremio de directores. Un conversatorio nacional con toda la sociedad civil en varios departamentos, donde se analiza la problemática con papá, mamá, el educando y el educador. Pero me va a Sin responder colores. Miguel, pues. No va a permitir, hermanos. Tenemos. No, me va a responder vos, te digo. No, tenemos nuestro corazón, pero no va a meter lo político. Él va a estar 5 años y se va. Va a dejar el legado. Y les puedo afirmar que en la forma en que él y el doctor Wynn estaban analizando, no va a meter el contexto político. Eso yo lo afirmo plenamente. Y yo mismo soy un crítico. Ustedes saben que le había criticado al amigo Enrique Riera por haber hecho un concurso público de oposición de supervisores de 400, ganaron 200 y a los 15 días aparecieron 500. Gente que se aplazó. Eso es meter la política dentro de lo que es la educación. Mientras ese chip no se tenga, vamos a seguir lo mismo. Y Marito, yo lo veo con mucha claridad en lo que quiere, por eso no se apura, está hablando con todos, con los padres, buscando el mejor equipo. Vamos a hacer una pequeña pausa. A la vuelta, Mariana, Felipe no quedó satisfecho, pero también ahí le estoy notando... Sabor a poco. Sí, no, yo te quería responder eso después. Bueno, ahí, ¿Viste? ¿Te das cuenta? ahí Miguel, yo te metiste en una camisa de 11 horas. Vamos a la pausa. Solo, y nadie le preguntó nada. Siento la buena música, siento los clásicos 107.7. Sentí la voz también a través de la página de internet 7.com.py, en las redes sociales @radio 7PY. 107.7, así que un saludo muy grande a todos los amigos de la 107.7, radio que escuchamos todos los días, por supuesto. Antes de Mariana, Oscar, querías mencionar algo de lo que estábamos hablando en el bloque anterior. Un poco responderle a Felipe sobre esta pregunta que hacía de si debe ser político o debe Yo no ser... pregunté eso, ¿eh? o Si había debe un ser tironeo, técnico. en realidad. Si había un tironeo. Entre 2 Sí, sectores, pero- no me haga sacar de contexto mi pregunta. Al final ya vale que ahí más. Yo creo, Felipe, que realmente tenemos que desterrar esa visión de ese falso dilema de si debe ser político o técnico. ¿Por qué te digo esto? No sé si tan falso. Porque Pero la detrás realidad no un me niego, falso Oscar. dilema porque detrás de ese concepto político, Que no te gusta a vos otra cosa, pero está pero instalado, detrás ¿no? de ese concepto político, estamos hablando de un ministro de Educación, realmente es la acción política por preponderancia. Detrás de ese concepto político viene la politiquería barata, criolla, prebendarista, de la cual muchos no decimos, pero yo creo que nos referimos justamente a ese giro de cintura que tiene que tener una persona al frente de una institución tan importante, ¿verdad? Porque al final del postre, digo, un liderazgo institucional al frente del ministerio no puede prescindir de las competencias y el conocimiento de los desafíos del sector. Es decir, debe tener un componente técnico muy profundo, muy importante. Pero también debe tener la capacidad técnica del diálogo y de construcción de consensos con respecto a la política educativa nacional. Yo por eso digo justamente, eso para nosotros creo que es un falso dilema que está instalado en la sociedad hace bastante tiempo. Y decimos, bueno, vino un técnico y salió porque no tuvo capacidad de maniobrar políticamente, cuando que realmente lo que no tuvo es la intención de manejar discrecionalmente las cuestiones. Y por eso termina saliendo.
por la fuerte influencia político-partidaria que existe en la institución más importante del Ejecutivo, que lleva 1 de cada 2 funcionarios del Poder Ejecutivo y que históricamente a nivel nacional ha sido la plataforma política partidaria por excelencia a lo largo de estos 29 años. Pero bueno, siguiendo un poco en lo que estás expresando, entonces, yo coincido con que esa, o sea, no sé si es lo que dijo Felipe, pero yo interpreto eso como que es la realidad y para mí es la realidad. O sea, hay una puja, por eso siempre se plantea el debate, que no deba ser, me parece un buen argumento. Mira, ¿verdad? en la facultad ya me decían a mí. Una cosa es lo que siguiendo es, otra un cosa poco es lo que debe eso, ser. digamos, cuando ustedes participan de estas mesas, de estos diálogos, y por lo menos he conversado con algunos de los referentes que trabajan también muy de cerca con ustedes, digamos, en toda esta danza de nombres que se dice muchas veces, porque finalmente toda esta teoría y toda esta intención tiene que aterrizar en un nombre. O sea, necesitamos encontrar quién va a ser el hombre o la mujer, o sea, cuál va a ser el nombre que va a liderar este proceso tan ambicioso que todos tenemos de educación. Yo sinceramente no imagino ahora otra área que tenga tanta expectativa, además luego porque es uno de los nombres que está tardando más, pero que tenga tanta expectativa por lo que se espera. Ningún cambio va a ser drástico. Ahora, en esa misma línea de lo político, quizás versus lo técnico, yo te pregunto, ¿vos crees que realmente nosotros, crees que Mario Abdo Benítez o que este tiempo está preparado ya como para decir, elegir un nombre ideal nada más y no tener en cuenta realmente todos los gremios que se le pueden levantar ante cualquier decisión? Porque esa es la realidad política y esa política criolla que no nos gusta, entiendo, es la parte que no nos gusta, la parte del asistencialismo, etcétera. Si en un lugar está impregnado más que en cualquier otro lugar, yo me animo a decir que es en el MEC. Yo. A ver, primero yo creo que vale aclarar que Juntos por la Educación no está vinculado a esta cuestión de poner nombres, es categórico. Lo que nosotros quisimos hacer desde un primer momento... No es lo que elegimos dicen el los camino. gremios. No es lo que dicen los gremios, Los ¿cierto? gremios dicen que ustedes están con Oscar. Lea Jiménez y que están imponiendo... Por supuesto, Necesitamos no. que te en la sincera agenda. también vos. No, por supuesto. O sea, yo bien entiendo mejor la sinceramente, organización, ¿no? Sí. Pero hay integrantes que están empujando por una candidatura, nomás. Ya, o sea, se llaman sin vuelta al programa. ¿verdad? No necesariamente, no por lo menos desde la institucionalidad. Por eso individualmente digo, eso tal vez acabo de tengan decir. perfiles que la gente lo está promoviendo. Nosotros como institución no. Bueno, sí, está Nosotros bien. como institución apostamos por aportar una orientación a los efectos del debate, del análisis, de la reflexión, para la construcción de política pública que es para nosotros tan importante como la definición del equipo. Eso creemos que es prerrogativa del Poder Ejecutivo, efectivamente el Presidente de la República, y yo creo que tiene mucha claridad también sobre cuál es o debe ser el perfil. Y en función de esto, como decía Miguel, se está tomando el tiempo para ese efecto. Bueno, perfecto, que se tome todo el tiempo necesario seguramente, porque creemos y confiamos que realmente la elección va a ser buena. Ahora también tenemos que desmitificar esta idea. No vamos a encontrar el Superman No, claro. en el cual todos estemos de acuerdo. No existe esa persona, ¿verdad? Por eso siempre hablamos de un equipo de trabajo que deba de alguna u otra forma establecer o suplir todas las competencias que son necesarias para posiblemente la cartera, como bien decía Mariana, más desafiante en todo el Poder Ejecutivo, que es educación. Así que simplemente mencionar eso, yo creo que no vamos a encontrar esa persona ideal que tenga absolutamente todas las características y competencias que todos los sectores de alguna u otra forma estamos demandando. No, hay luego una persona ideal. Quiero decir algo más puntual para sustentar lo que yo estaba diciendo. Ya dije algo muy importante: 7 ministros, dos periodos de gobierno. El otro día me sentí maravillado cuando me invitan al Congreso Nacional Esperanza Martínez, Blanca Ovelar y otros senadores, Comisión de Educación, para iniciar el proceso de la verdadera reforma educativa, haciendo audiencias públicas ciudadanas, una proyección a mediano y largo plazo. Eso me gustó y me encantó. Y yo creo que esa es la línea que el presidente, no es que debe, tiene que seguir. No es fácil. Tal vez usted me diga, no, Mareco, es ninguna utopía. No, es que si eso no hace, vamos a seguir como estamos. Y él ayer nos dio una lectura clara de que quiere construir con papá, mamá, contra viento y marea, y lo probó en otros campos, lo probó en el campo político, lo probó en este. Entonces, solamente por eso estaba diciendo yo, de que tal vez, como él dice, dejo la semilla. Quiero dejar la semilla en 5 años, que se le recuerde a Mario Abdo Benítez como el que inició conjuntamente con el Congreso Nacional, con los padres, con la comunidad, la verdadera reforma educativa. Simplemente eso. Bueno. Pero-
¿Violeta o Valeria? Valeria. Valeria, está bien. No, estaba mal acá por eso. Estábamos jugando Estaba la duda. ruta rusa con Sí. Pedro recién y te agarró la bala. ¿Qué va a hacer? Sí. Bueno, Valeria, recién decías que es necesario un diálogo amplio, en fin. Creo que la reforma educativa, no sé, ya 2 décadas tenemos, ¿no? Sí. Más o menos. Programa tras programa que tocamos la educación, estuviste también, y también estuvo Miguel, siempre decimos lo mismo, es como que tenemos que hacer el diálogo. Lo que yo quiero saber si están dadas ya las condiciones, o por lo menos hay una decisión política de hacer ese diálogo. El actual ministro de Educación comenzó a, digamos, presionar de alguna manera para hacer la reforma de la reforma educativa. Se reunió con varios sectores, pero lo vi así muy en solitario, pero él quería hacer, comenzó. Yo quiero saber si están dadas las condiciones ya y hay una decisión política en serio, porque hablamos del bono demográfico, hablamos de que necesitamos una mejor educación, pero siempre quedan discursos. Sí. Justamente el ministro de Educación lo que inició fue ese proceso Claro. de reuniones bilaterales con cada Así uno es. de los sectores de la comunidad educativa que son importantes, planteándoles la necesidad, o sea, cómo veían esos sectores, la necesidad de una revisión de esa reforma, más que una reforma de la reforma, y ver cuál es la transformación educativa a futuro, Claro. como una terminología más dinámica también, transformación, que una gran reforma, digamos. Y efectivamente, todos los sectores, hay un consenso generalizado en que están, digamos, las condiciones dadas, o sea, las condiciones son catastróficas en cuanto a diferentes, digamos, dimensiones de la educación, y hay un consenso acerca de que tenemos que ir a este diálogo para hacer esta reforma. El Fondo para la Excelencia, en el que también está el MEC, está Hacienda, está la STP, también ya aprueba este proyecto justamente, y ahora, ya después de las elecciones generales, hubo una reunión con el presidente electo en donde se le plantea esto al equipo de transición, al mismo, y hay un compromiso explícito de su parte de que esto sea una bandera del gobierno que va a asumir el 15 de agosto. Entonces, ese apoyo también se ve con otras reuniones del equipo de transición que está acompañando este proceso, porque estamos encaminados ahora a un congreso de planificación justamente con todos los actores para ver cómo se va a ir llevando adelante. ¿Qué es ese congreso de planificación? Decir, bueno, vamos a hacer 9 foros regionales para ver la parte territorial de la diversidad que existe, hay demandas, hay situaciones muy, muy diversas, hay mesas temáticas que van a ser propuestas en cuanto a los diferentes ejes, porque es muy amplio el espectro de lo que hay que discutir. Y plantear un plazo, digamos, aproximadamente 14 meses, ¿verdad? Ver si se dan las condiciones con metodologías de diálogo, etcétera, para abordar todos los temas y llegar a esos consensos por una visión a largo plazo y una hoja de ruta de 5 años. O sea, ese es el plan. Y de que hay voluntad política expresada, digamos, existe, del MEC liderando el proyecto, del Fondo para la Excelencia, de todos los sectores de la comunidad educativa y del presidente electo y el equipo de transición. Decía la viceministra hace poco una cantidad de años que de hecho manejábamos ya algunos... 2060. 2060. 60. 2060 para ponernos a tono era, Oscar, ¿verdad? Pero para empatar lento nomás. Empataje. ¿Era 2060 o eran 260 años? No, 2060. No, sí. La evolución del sistema. Sí, Claro, no, fuera- en ponernos a nivel de la región si venimos a esta 42 años velocidad. atrás estamos. Vamos a este ritmo. Si nosotros tomamos la evaluación CERCE, el segundo estudio regional de la UNESCO, y lo comparamos con el tercer estudio regional de la UNESCO, estamos hablando de 2006 contra 2013, la evolución en la calidad de aprendizaje de los chicos da un 0,8%, prácticamente un estancamiento. Lo que implica que a Paraguay llegar al promedio regional le conllevaría aproximadamente 71 años, y llegar a los niveles de Chile, ¿qué significa llegar a los niveles de Chile? Significa dar vuelta a la pirámide. ¿En qué sentido? Hoy el 70% de nuestros chicos están en los niveles de menor calidad de aprendizaje. Chile tiene más del 60% en los niveles más altos. Llegar al nivel de Chile a esa velocidad Que venimos hoy. que venimos nos va a llevar 183 años. 35 periodos de gobierno, 7 generaciones, 180 y 3 años. todos nuestros hijos, lo que podamos tener Hijos, nuestros nietos y nietos y bisnietos, bisnietos. están perdidos. Si es que ingresan, digamos, al sistema de educación O sea, pública. si seguimos con este ritmo, y ¿no? si es que seguimos Si con seguimos. este ritmo, ¿verdad? Entonces, ¿por dónde va a arrancar el pacto? ¿Qué pacto? Y tiene que haber, evidentemente, un pacto entre gremios, entre el mundo político, entre el mundo privado,
entre organización, educación y demás. ¿Por qué? Hoy escucho a un gremio de docentes decir, juntos quiere imponer Sí, están. a Ellos su también ministro. quieren imponer. Escucho decir a otro gremio, lo que pasa es que las mediciones que se hacen es realmente una cuestión de captar fondos para organizaciones internacionales y no sé si tenemos que darle tanta pelota a eso. Estoy escuchando, no, quiere alguien eminentemente técnico cuando hay uno de los gremios que tiene al titular, a Piri, que fue candidato Sí, a y concejal. tiene una plataforma política. Sí. El señor Mareco también tiene su plataforma política y él es del sindicato de directores. ¿Cómo sacar una cuestión de la otra sin pensar que todo va a terminar Claro. en este gran... Claro. A ver, esta es una gran bolsa Sí. para quien pueda manejar la educación. Porque le estamos dando incluso la prerrogativa a los intendentes que puedan participar. Y una plataforma espectacular. Claro, Toto, pero escuchame una cosa, estamos hablando y estamos también metiendo en el diálogo a actores que estuvieron, pero forman parte del establishment, o sea, que no les conviene que esto cambie, o sea, es así de chiquita el objetivo Claro. de ese sector, entonces, por más espectacular que sea, todo muy lindo, pero están los mismos actores que desde hace años nos llevaron a esta situación. Aquí es Eso un es lo que poco no quiere que difícil, cambie. sí. ¿Cómo Yo haces? solo agregar esto, o sea, un poco difícil, a veces confío yo en la buena intención y en la preparación, pero a veces es difícil creer que la misma gente que de algún modo es responsable de este sistema de educación sea la que nos pueda sacar a flote. O sea, si puede ser esa misma gente, por lo menos yo debería ver algún indicio de o un respaldo con un grupo, como decía Oscar, o con un plan o con un esquema un poco más claro. Porque yo sé que los docentes son geniales y los que están trabajando en la educación, muchos son absolutamente meritorios, pero son también responsables de cómo estamos. ¿Y qué garantía hay después de esos 14 meses? Igual que la clase O política, 16 ¿verdad? o 2 meses Que- o que- 2 años o el tiempo que Claro, lleve igual que toda este la clase congreso que se política que propone no pone esto como de que al prioridad. final la conclusión va Claro. a ser lo que se va a llevar al campo. Y por eso. Yo lo voy a hacer un poco más pragmático nomás, por lo menos lo que yo veo. Lo que yo no quiero que se niegue acá que todos están buscando por un candidato. Porque parece que así que unos son ángeles y otros son demonios. Y que no está mal Es tampoco válido. por candidato. No, si me dejas terminar la idea, claro, es válido. Dios Me mío, parece no se muy puede válido. hablar, hay que terminar luego para hablar. No, y digo nomás. Bueno, yo también digo nomás. Bueno, entonces, vamos nomás a la pausa Bueno, porque qué sabe que- sensible que están todos. No, chicos. Yo digo, escucha, yo una frase metí, sé cómo Diego. es. Hoy No. es viernes, yo no me voy Una a poner frase así. metí. Hoy salí sorteada nomás. Yo, estoy permiso, bien. yo No. no me voy a poner así Ayer también. porque después Sí, al por final eso. del programa se ponen todos nerviositos y No, pero- estamos todos Y complicados. ni siquiera ¿sí? tenemos nombre. Por ¿Nos favor, puedo y tirar un- pa' peor una no tenemos frase? ni ministro, ¿verdad? Bueno, les agradecemos y les queremos invitar, porque de esto nosotros vamos a seguir proponiendo, Claro. por supuesto. Vamos a seguir proponiendo estos diálogos porque me parece que suman y nosotros deberíamos, Obviamente. me parece que agilizar un poco más el tema. Yo entiendo que a ustedes les guste todo el consenso que tengan, pero a mí me desespera no saber quién va De a ser pronto hay que ministro o quemar la ministra etapas de y Educación, rápido Claro. por ahí. ¿verdad? A mí me Por desespera. lo menos te da angustia. Gracias, Miguel, es muy A amable. la orden. Oscar, Gracias, Toto. Gracias, Ale. gracias, Valeria, muy amable. Nosotros a la vuelta de la pausa, a propósito de ex ministro de Educación, 2 veces ministro de Educación. 2 veces ministro de Educación, ex presidente, ¿Alguna cuota de responsabilidad? candidato electo y proclamado Bueno. 1, candidato electo y proclamado por segunda vez, pero todavía no llegó a ser senador Todavía no, activo. todavía no juró. Bueno, va a la vuelta de la pausa, Nicanor Duarte. I've been waiting for a guy to come and take me by the hand. Muy bien, siento la buena música, siento los clásicos, 107.7 y sentirla también a través de internet, 7.com.py y en redes sociales @radio 7PY. Sentí 107.7. Ya nos acompaña casi un hombre de récord. Sí, sí. Expresidente, 2 veces ministro, 2 veces senador electo y proclamado, Todavía. una vez senador vitalicio y en ninguno de los 3 casos juró. Doctor Nicanor Duarte Fruto, ¿cómo está? 2 veces presidente de la ANR. 2 veces presidente de la Sí. ANR. Bueno, Embajador. un placer estar, Toto, en este programa. Saludo a todos los amigos, a Mariana, a Felipe, a Pedro. Y yo pensé que hacía medio refresca afuera, pero acá creo que no. Yo pensé que tu campera era algún tipo de chaleco contra algo, porque mira que estás en 2 o 3 semanas de mucho tiroteo mediático, ¿verdad? Se está hablando y mucho. Yo tengo el chaleco moral. Muy bien. Bueno, Pedro. ustedes que estaba leyendo un tuit de Fernández Bogado. No sé si es tu amigo o no. Por lo que escribió parece que no. Porque destaca justamente que fuiste 2 veces ministro de Educación y no entendiste la palabra serán.
por el tema serán vitalicios. Obviamente está haciendo un juego de palabras. Hubiera sido distinto, decía, si decía yo, si decía son, al término de su mandato son, entonces ya es imperativo. Ahora, hay mucha gente opinando sobre esto. Y se ponen sobre un pedestal de bronce y opinan y es como que la palabra que se está dando es santa. Yo quiero saber tu punto de vista sobre eso. Bueno, primero, el verbo ser, serán, es un modo indicativo futuro. Anuncia lo que algo puede ocurrir. Según se dan ciertas situaciones. La ley dice que los que egresan de la Facultad de Derecho serán abogados, según rindan y terminen el estudio. No dice la ley que no podrán ser periodistas, que no podrán ser padres de familia. Entonces hay una discusión sobre este tema, hay una controversia. Y yo creo que en la democracia no se puede hacer un borramiento de la controversia y creer que el artículo 189 de suyo y por sí es claro, contundente e indiscutible, porque eso no es posible, porque si los artículos constitucionales se presumen siempre van a ser claros y generar consensos, entonces no tendría que haberse creado el órgano que va a entender los conflictos constitucionales, que es la Corte. Y primero, ningún artículo puede generar consenso. ¿Por qué? Porque la Constitución, ¿producto de qué es? La Constitución no es producto de la homogeneidad de la sociedad. ¿Cuál es la base que genera la Constitución? La base plural. Primero fueron elecciones constituyentes. Ahí se enfrentaron colorados, liberales, ateos, creyentes, abortistas, no abortistas, agnósticos, una gran disputa plural. Entonces, si la Constitución, si la constituyente se funda sobre una gran diversidad, donde el concepto o el significado de la palabra va a ser la gran disputa, es imposible creer que el artículo 189 de suyo proscribe políticamente al ciudadano. Entonces, hay una controversia. No Nicanor ni fulano solamente. Constitucionalistas de nota como Campos Cervera, como Lescano Claude, como Chase, como Altamirano, que inclusive salió cuando yo era presidente, y siempre dice que yo no soy santo de su devoción. Pero resulta que en una república, en una democracia, no se puede pretender que un cargo honorífico. Yo ni siquiera soy parte del Senado. El Senado, según la Constitución, está constituido por 45 senadores. La Constitución no dice y los senadores vitalicios. Senador Coinicilla, yo no soy empleado público porque no estoy contratado por el Estado. Tampoco soy funcionario porque no figuro en el presupuesto. Tampoco tengo el imperium, el poder. Yo no tengo nada. Solo tengo la posibilidad de la poética, de la palabra. Entonces, ¿cómo se puede sostener en una república, en una sociedad donde nuestra Constitución tutela principios fundamentales? ¿Cuáles son los principios fundamentales que la Constitución tutela? La libertad, los derechos políticos, la igualdad ante la ley, la no discriminación, la soberanía como fuente de legitimidad de las autoridades representativas. Yo les voy a contar algo y con esto cierro. Acabo de leer una sentencia importantísima de la Corte Suprema de París. Un francés estaba procesado, un campesino, 10 años pidieron, porque la ley que empezó con Sarkozy penaliza a cualquier francés o francesa que ayude a un refugiado. No a un refugiado, el refugiado ya es un estatus legal, a un ilegal. Y este ciudadano francés
permitía que los ilegales ingresaran a Francia por un camino montañoso. Oye, procesar sube. Y la Corte le absuelve hoy, no interpretando literalmente la ley, sino en base a los principios fundamentales de la Constitución francesa. Uno de ellos, la fraternidad. La patria es la humanidad. Entonces, la Corte dice, está bien lo que dice la ley, pero nuestra Constitución tutela la fraternidad. ¿Ambas es la fraternidad? La hermandad. ¿Cuál es nuestra patria? Nuestra patria es la humanidad, es el mundo. Después tenemos los lugares donde nacimos. ¿Por qué la humanidad es nuestra patria? Porque somos seres humanos. Entonces, acá lo que se plantea es artículo 189. De suyo no merece ninguna discusión. El senador vitalicio no puede ser senador activo, no puede renunciar. Es una barbaridad, es un espanto. Pero lo peor, el absurdo jurídico o el absurdo político se da cuando un presidente que terminó su mandato entregó el poder en la primera transición histórica de un partido a otro en 200 años de vida independiente. La primera alternancia, la primera transferencia de poder de un partido a otro en un clima civilizado de respeto a la Constitución se va a dar en el 2008. Dejamos un país básicamente ordenado y resulta que el presidente que terminó su mandato llevó adelante una transición histórica, siendo parte de un partido hegemónico que en el pasado no entregaba el poder así nomás, ni liberales ni colorados durante todo el siglo XX entregaban el poder entre ellos. Por eso nuestra historia es de atracos, de golpe de Estado y cuartelazo. Y resulta que el que terminó su mandato, llevó adelante la transición, ordenó el país, el premio que le dan, la senaduría vitalicia, imagínense, termina amputándole sus derechos políticos. Y aquel que terminó por incapaz, por inútil, porque no fue capaz de contener la alianza que le llevó al poder, no pudo evitar la matanza de Curuguatí, resulta que el que fue destituido mantiene intactos sus derechos políticos y puede ser senador activo. Ni siquiera puede ser senador vitalicio él. La Constitución dice que el destituido ni siquiera puede ser senador vitalicio, no podrá ser senador vitalicio. Y el que no puede ser senador vitalicio, un cargo honorífico, el que no puede lo menos, una lógica de hierro en el derecho, no puede lo más. Entonces conmigo están aplicando una vara realmente arbitraria. En todo caso, señores, si me van a excluir con esta vara, sáquenlo a Lugo del Congreso, por lo menos para que sean coherentes en su arbitrariedad. Mariana. La arbitrariedad a veces no es tan coherente, ¿verdad? Doctor, sos obviamente más que entendido en política. Tenés, creo que, como se dijo siempre, el presidente que nació de las bases políticas. Ahora, ¿vos creés que realmente sos, a ver cómo explicarlo, una víctima, digamos, del caso Cartes? Porque hablamos contigo antes, de hecho, en otros espacios, y decías que vos creías que ibas a jurar. De algún modo había como un consenso o había alguna suerte de hemisferio que decía que creía que vos ibas a lograr jurar, no así Cartes, porque estaba sujeto, digamos, a la renuncia. Pero hay un sector de Honor Colorado que abiertamente habla de la traición de Añetete, porque más allá de que no sea el rostro visible, Marito obviamente juega detrás de esto, digamos. Y hay sector también de su línea que dice que obviamente él es el que está articulando todo esto y finalmente, aunque aparece bueno, quizás en este caso porque son más cercanos a usted y han salido a hablar abiertamente a favor del caso Nicanor, digamos, tampoco hay como una jugada del todo, digamos. ¿Vos crees que también sufriste esa misma traición desde el inicio o cambió el escenario y está sufriendo las consecuencias del caso de Horacio Cartes o cómo lo ves? El concepto de traición es muy difícil fijar en el mundo de la política. Yo creo que hay desavenencias entre Añetete y Honor Colorado, pero el presidente electo ha dicho reiteradas veces que si bien nunca estuvo de acuerdo con la senaduría activa de un expresidente, que inclusive a mí ya me había impugnado en el pasado, que una vez que la Corte resuelve,
se debe acatar. Podemos no estar de acuerdo, pero si nosotros decimos no, la resolución de la Corte no nos gusta, imagínate, todos participaron del proceso, Nicanor fue impugnado, Lugo fue impugnado también por Bancot. Ocurre que Lugo, ¿con qué criterio, para no llamarme, acepta la sentencia que le habilita él y niega la sentencia que me habilita a mí? Entonces, lo que siempre sostiene el presidente electo es que se debe respetar, hay que respetar los fallos de la Corte. En diputados, en senadores, Mariana, es cierto, yo fui presidente de la República, yo no podía lograr que mi candidato sea presidente, a ser presidente de la República. O cañice virlo mi tampe con el lado, o motila y teléfono. Por eso yo le comprendo a Marito, no, a la medianoche había un acuerdo, o invama la mesa directiva. A Pipe a las 6 de la mañana vendeje, no y algunos amigos apretada, iba a hacer la votación, do abrí la teléfono. A ver, ande ya y cuama. ¿Y a la noche Entonces, quién era? ¿Quién era el presidente del Congreso a la Cuando noche? yo fui presidente, recuerdo que una noche insistía al diputado de Itagua, Cabrera, ¿eh? Cabrera. Luciano Cabrera. Luciano Hacho de Pujare, hijo, joven, falta ahora un voto. Presidente de la República. Entonces, no es un problema que se puede imputar a un presidente difícil. El presidente Carte estuvo a punto de lograr la presidencia de diputado en acuerdo con otros sectores y esa propuesta perdió por 2 votos sobre la hora. A las 4 de la mañana ellos estaban ganando los 2 votos, porque yo estaba en la negociación do que ve, ahora metí 3 días y 2 votos tenían a su favor, eran las 5 de la mañana, las 4 de la mañana. Las 9 de la mañana, pedó voto o acompañar al amigo Miguelito Cueva, nuestro amigo. Bueno, entonces, yo creo que acá la situación dolorosa es que un presidente del Senado, por una medida administrativa, en la oscuridad, en la sombra, define, usurpando poderes del Tribunal Superior de Justicia Electoral, quién debe jurar y quién no. Oculta al Pleno un amparo. Por eso es que el Lugo es pasible de procesos penales por un cúmulo de delitos. Mira, usurpó funciones del Tribunal Superior de Justicia Electoral, ocultó documentos públicos, juicio de amparo, no informó, ocultó la información al Pleno, falseó resultado electoral al darle una banca a una persona que no ganó, que ni siquiera está en la lista de 45. Entonces, y se alzó contra el orden constitucional arrogándose poderes que no le permiten la Constitución. La gente dice, no, la Constitución dice el Congreso tendrá la vigilancia de la Constitución. Velará por el cumplimiento. Velará, observancia. Velará por la observancia de la Constitución. Eso no significa el Senado podrá interpretar, velar por la observancia, que es, en ese contexto, que es velar por la observancia. Vamos a hacer la ley de Tecoponá. Todo el trabajo legislativo que corresponde al Congreso debe tener en cuenta los principios constitucionales, velar. Entonces, yo no puedo hacer una ley que violente la Constitución. La ley de Tecoponá, ¿qué quiere? Hacer realidad el Estado Social de Derecho. Vamos a discutir la ley de la fiscalidad. Se discute la ley impositiva y de pronto a un sector empresarial no le gusta la ley impositiva que el Congreso resolvió y ¿qué hace? Va a acción de inconstitucionalidad. La observancia de la ley se refiere a que las leyes deben
inspirarse, adecuarse a los principios de la Constitución. Observancia de las leyes significa velar por la observancia. Un ministro cometió una irregularidad, venga la interpelación, voto de censura. El presidente cometió un grave hecho de violación constitucional, vamos al juicio político. Eso significa. Pero la Constitución establece como facultad privativa y excluyente la última interpretación, la custodia de la Constitución y de su interpretación es la Corte. La Corte interpreta, cumple y hace cumplir la Constitución. Aunque no cumplía lo mitad. Ojalá ya cumpliéramos y a la juez se cuera. ¿Qué camino nos queda para resolver nuestros conflictos? Vaya en Viñandé, Baretebe, violencia. ¿Y quiénes van a morir si en la sociedad dejamos que los conflictos se solucionen por medio de la fuerza? No, hay la Rico, ni la Lugo, ni la Nicanor. Boria jugo la omanota, chapo, hamitantire, ingon boria juro gallego ya joita. Pero Lugo pues no entiende esto, un hombre que no respeta a nadie y que se ha perdido el respeto a sí mismo. Doctor, en ese punto, ¿vos crees que él es consciente en algún punto de su confuso cerebro sobre en qué punto que él indirectamente, o tal vez directamente, te dio a vos el escenario que necesitabas para esto? Él te armó el escenario y era para como decirle a Nicanor, mira, este es mi momento, ¿verdad? Porque muchas cosas se puede criticar, Evo, pero una persona que no rehuye el debate, ni la dialéctica, ni todo lo que sabemos, ni la narrativa política. Entonces yo digo, en un momento tiene que haber pensado él, estoy construyendo el escenario para que venga el tipo al cual yo estoy, en comillas, censurando, ¿verdad? Políticamente, y se va a lucir él. Sí, este nivel es el juego de Nicanor. Alguien que le conoce un poco a vos, ¿verdad? O no sé. No, Felipe, Te reí enseguida, güey. Yo también me pregunto en qué momento puede tener lucidez su conciencia, porque me gustó la palabra que elegiste para más o menos categorizar a Lugo, un hombre confuso. Él es un hombre confuso, un personaje casi turbio. Yo lamento mucho porque puede contribuir al fortalecimiento de la paz en el país, pero él pensó que yo me iba a callar. Eso, ¿verdad? Se hizo el omitano, Nicanorgo, Omanoma, ¿verdad? Omanoma, vean de Imo, Aimba Bebé. Ya le pasó una vez. Oí la prensa ñanen dieje. Eso fue Entonces, él creyó que a mí me iban a correr con la vaina y con los editoriales. Yo no fui periodista, 20 años, fui profesor de la Facultad de Periodismo. Es más, me gustaría que los periodistas que asumen posiciones sesgadas y que creen de que el debate debe ser borrado, cuando que la pluralidad es lo que le permite a una sociedad crecer, que abran una discusión. Yo le dije a Roberto Sosa de ABC, abrina la debate, no irán de periodistas, cuera vaya a discutir APE. ¿Cuál es el concepto de libertad de prensa, de independencia? ¿Cuál es el concepto de libertad de expresión? La libertad de expresión es solamente la libertad de los periodistas o de los medios. Pero hasta se enojan porque en las redes sociales yo empiezo a operar. Estos no se dieron cuenta que con Internet el monopolio de la información, de la opinión y de la comunicación perdieron los medios convencionales, la radio, la televisión y los diarios. Hoy vivimos el mundo del periodismo online y todos somos periodistas. Es más, cuando yo era periodista, los consejos de dirección censuraban todavía. No, ¿cuándo vamos ahí? Hoy los medios de comunicación, los dueños más poderosos, ni los jefes de redacción más inflados, no pueden evitar que los hechos, que las noticias y que las opiniones estén circulando mucho antes que los medios convencionales inclusive publican. Por eso yo celebro Internet, porque también les permite a los periodistas tener la posibilidad de un ejercicio profesional en cierto modo más libre, más autónomo. ¿Por qué? Porque la actividad de la comunicación desborda hoy los medios convencionales. Con eso no digo que los medios convencionales no tienen influencia, no tienen peso, tienen mucho peso, pero hay un contrarrelato permanente hoy al relato de los medios. Y eso tienen que entender. Y ese contrarrelato, ¿qué es? La disputa por el sentido común.
¿Y qué es el sentido común? ¿Cómo piensa la gente? ¿Cómo son las cosas? ¿Cómo son las personas? Y ese sentido común, ¿desde qué lugar se construye? Desde la discursividad, desde la construcción del concepto, desde la construcción del imaginario social. Y ahí está en juego la palabra. No podemos exiliar la palabra, no podemos negar la libertad de expresión. Y yo creo que los medios, que son serios y responsables, deberían dar la oportunidad a todas las ideas que circulen. No puede un poder mediático, porque si el poder político corre el riesgo permanente de caer en el totalitarismo, el poder mediático también sufre ese mismo riesgo y esa misma tentación cuando desde cierto lugar de la conducción de un medio se evita el debate y aquel que no está de acuerdo con la línea editorial se le estigmatiza como violador de la Constitución, como patano, como quien quiera, y no hay ninguna posibilidad de debate. ¿De qué democracia estamos hablando? ¿De qué republicanismo estamos hablando? ¿De qué pluralidad social? Mire, hace 7 meses ABC Color trataba a Lugo como un villano responsable de la enmienda sangrienta. ¿Y sí? Responsable de la enmienda sangrienta que legitimó una sesión que fue cuestionada por la sociedad. Y 7 meses más tarde, porque coincide con una editorial arbitraria, y resulta que el Lugo es una especie de Abraham Lincoln, criollo. Estoy con acierto. Doctor, te dieron el escenario político, coincido con Felipe, más allá que yo pensaba que no te ibas a ir al juramento y lo decía el otro día. Tenés el chaleco moral, tenés la ley de tu lado según la corte, según la jueza Nováis, tenés el derecho que te da la gente que te votó, te eligió en interna, si es que queremos reducir la cantidad de votos. Pero no estás jurando, no estás ahí. Entonces la pregunta es, de mi lado al menos, ¿será que no debilita en algo tu lucha, que también están fragmentados entre los colorados en este momento? Porque por lo menos a mí me hace ruido en el sentido de Colorado Año te dice, Nicanor tiene que ser, presentamos, patrocinamos, le acompañamos, estamos con él, tiene que ser presidente. Y Horacio Cartes, no, él no, porque Horacio Cartes violaba la Constitución. Y están básicamente en las mismas condiciones, salvo una inhabilidad que hoy sí tiene Horacio Cartes, que es presidente de la República, que en tu caso no existe ya hoy. ¿No le saca fuerza a la lucha que debería ser más institucional que de Nicanor contra los Molinos? Claro. Acá se pretende también incorporarle al presidente en este pleito. El presidente Cartes no tiene inhabilidad hoy, él tiene incompatibilidad. Entonces, eso va a terminar cuando cuando deje la presidencia. Y lamentablemente la Constitución, en ningún artículo, en el artículo de las inhabilidades, porque yo voy a decir la verdad, en el artículo de las inhabilidades no figura ser presidente de la República. Taxativamente. Taxativamente, ni dice senador vitalicio. Luego, por imperio constitucional y del Código Electoral, las prohibiciones en materia de derecho político deben ser explícitas, taxativas. No se pueden establecer prohibiciones por deducción o por extensión. Y el segundo tema, yo digo que el chaleco moral se refiere a que yo soy un expresidente de la República que me investigaron 2 veces por denuncias, por infamias, pero denuncias. La primera investigación me iniciaron en el 2006 y la segunda en la era de Lugo. Me investigaron como presidente de la República, estando yo en el poder y estando fuera del poder. 2 veces nunca recusé un fiscal. Ustedes no habrán escuchado nunca que he recusado fiscales, jueces. Sé y estoy convencido de lo que soy. No digo que soy un hombre impecable. Impecable quiere decir sin pecado, ni virtuoso. Pero trato siempre de tener un horizonte ético. Me gustaría que el presidente Lugo también se someta a cualquier investigación que eventualmente pueda surgir, ya sea por otros delitos que no son los que hoy nosotros estamos planteando. O por paternidad. Que el preso, no, ni paternidad, sus bienes, sus cosas. Que si él también explique de cara a la sociedad muchas cosas. Tiene que explicar
A mí me investigaron por enriquecimiento ilícito, lavado de activos, herea. Hace años someté, siendo presidente y fuera de la presidencia. Emilio Camacho, 25 días del gobierno del presidente Lugo, van a ver en los archivos, lee un decreto Emilio Camacho, secretario general del Lugo, decía a todos los ministros del gobierno actual, pedimos que presenten los actos de corrupción en medio de 60 días del último gobierno colorado. Me jugaron a destruirme. No han podido destruirme en el campo judicial, en el campo de la infamia, de la investigación penal. Y hoy tratan de matar mis derechos políticos, hermano. No han podido destruirme desde la infamia, desde la calumnia, porque todas las investigaciones se cerraron. Nunca impugné a jueces y a fiscales como impugnan hoy los exministros del presidente Lugo. Lugo tiene el mayor número de ministros procesados de la transición por corrupción. Entonces, señores, ojalá que mañana, si le quieren investigar al presidente Lugo, no solamente por los abusos que cometió el viernes, se someta a una investigación y no se pase impugnando, ¿cómo se dice? Fiscales, José. Según vos, no vas a resistir una investigación. Yo no sé si va a investigar. No, yo, si lo Lugo que va a digo, resistir. yo lo que digo es que los presidentes de la República tenemos que estar abiertos a la investigación y nunca poner trabas. Yo no sé la situación del Lugo cuál es. ¿Alguna cosa donde hay nada, presidente? No, segunda Higuaín va a beber, pero resulta que ahora hay muchas cosas y creo que todos los expresidentes tenemos que actuar de cara a la sociedad, someternos a todas las investigaciones sin chistar, sean de orden penal, sean de orden administrativo. Como yo me he sometido, hermano, a va la sentencia. Y a mí me investigaron fiscales que no son de mi partido y que son muy respetados en la sociedad paraguaya. Durante mi gobierno y en la era de Lugo, intentaron destruirme, intentaron amilanarme, intentaron desmotivarme, intentaron que termine absolutamente desanimado. Haseo Cugallos Pino y Salomita, a medida que se cutúi cuay apoyo a tener fuera. Doctor, gracias por el tiempo, muy amable. Gracias por estar con nosotros hoy. Te esperamos más oportunamente, nos aceptan mucho nuestras invitaciones, pero... No, es Y que después te diño, estamos en una tremenda actividad. Cuando jure, a ver si... Después de las sesiones extraordinarias que van a tener. Ojalá vayan de ya, lo permitía ya con la 23 allá. Por lo menos Ñande Yara, pues, vamos a si es seguir por- luchando, compañero. Por lo menos Ñande ya, pues si es por Ñande Obispo, no lo vas a conseguir. Gracias, doctor, es muy amable. Nosotros nos vamos a encontrar el Muy lunes. amable. Chao, chao. Hasta el lunes. Muy amable.